buenas noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas, me da muchísimo gusto que estén aquí en este espacio que hemos diseñado, hemos creado junto con el equipo del maestro Julio Hernández aquí en Astillero. Juan Manuel Ramírez en la producción, Yared Arciniega en la coordinación. Y hoy vamos a platicar de cómo los aranceles pueden ser solo la punta del iceberg de la era Trump. 21 de enero de 2025 y en los pasillos, en los lugares donde se reúnen los empresarios, en los últimos 2 días, en las últimas 24 horas, esta reportera que les habla ha podido platicar con empresarios que están preocupados. Sí, se les nota la preocupación, pero ¿saben qué? Están hechos al desafío. Y les cuento esto porque me dio mucho gusto con un líder del sector automotriz confirmar esto que les cuento. Me dijo, sí, Claudia, estamos preocupados, pero nunca hemos tenido las condiciones perfectas en este país, México, que amamos tanto. Entonces me dio muchísimo gusto. Otros en el sector financiero consideran que este mundo ya cambió y que habrá impactos para el sector bancario. Y de eso quiero hablarles porque les hago un pequeño resumen sobre lo que vamos a platicar. Vamos a hablar de la declaratoria del gobierno de Estados Unidos, cómo se da, cómo se presenta de organizaciones criminales terroristas. Es algo muy delicado y muy grave. Sí forma parte de las estrategias de supremacía del gobierno de Estados Unidos, han tenido que lidiar. ¿Y por qué no ser un poco empáticos? ¿Por qué no recordar cómo las Torres Gemelas, el Centro Internacional de Comercio, fue avasallado por organizaciones terroristas? También ellos están viviendo una transformación, pero también, como diría Bernie Sanders, este político que fue el único que no puso cara linda frente a Trump, ¿qué no dijo Trump? Es lo relevante, que la sociedad de Estados Unidos necesita un nuevo sistema de salud, que la educación solamente es para algunos cuantos, que tienen graves problemas con el fentanilo, pero sobre todo con el consumo. Bernie Sanders, que nos dio muchos elementos de lo que no dijo Donald Trump. Pero déjenme saludarlos, prometo que serán saludos cortos, agradecerles que se vayan conectando, que vayan compartiendo su economía social, que nos dejen comentarios, sugerencias, likes, que compartan nuestra transmisión y que sobre todo nos dejen este like que nos ayuda a que vayamos ampliando el alcance de este programa. Quiero saludar con muchísimo agradecimiento a Tiguerón o Tigeron, como yo le digo. Nos saludamos, Tiguerón, gracias por estar aquí. Octavio González, que nos saluda, a todos en la sala, por supuesto. Paulus Canutus, buenas noches. Y saludos de Petate 088, conectándose desde San Francisco, California. Cuéntanos cómo se han vivido estas horas. Dicen que en algunos puntos fronterizos ya acusa saturación los albergues, que han comenzado a llegar grupos de 200 personas cada hora. Estamos frente a un tema muy complicado, frente a un desafío, frente a lo que algunos críticos han dicho es un momento de segregación. Vimos a Elon Musk, a este hombre hiperdotado, hacer un saludo al estilo nazi. Esto es muy grave porque países como Alemania han prohibido este tipo de manifestaciones, este tipo de temas podrían tener incluso hasta repercusiones para Tesla en algunos países de Europa, porque la Unión Europea pues apoya lo que dice la Constitución alemana. No se debe recordar el holocausto nazi. Yo les hablaba hace poquito de la película Casta, que está en Netflix, que nos habla de cómo el supremacismo nazi estuvo alimentado e inspirado en algún momento por la segregación racial en Estados Unidos, cómo India también ha sufrido este sistema de castas
y yo no pude más que lamentar lo que vimos hace algunas horas, algunos días, de cómo la comunidad hispana ha comprado, yo también trato de ser empática, ha comprado el discurso de odio contra los latinos que buscan llegar a Estados Unidos. Soy una líder de la Iglesia Católica, ha pedido a Donald Trump como parte del mensaje eclesiástico, le ha pedido clemencia, le ha pedido que piense en las personas que hoy tienen miedo de que haya regresado al gobierno en su segundo periodo, en donde está perdonando, está dando clemencia para los que tomaron el Capitolio, pero está siendo implacable con los migrantes, criminalizando la migración. Mi querida Elaine Troa, que es una periodista mexicana que se ha dedicado a hablar de periodismo de migración, Patricia Mercado en Conexión Migrante, nos ha enseñado a los periodistas que hemos tomado cursos sobre periodismo de migraciones que migrar es un derecho, que no se debe criminalizar, que los periodistas debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de estos viajeros que buscan solamente una mejor calidad de vida. Estos son los momentos que estamos viviendo y vamos a platicar hoy sobre las implicaciones de los aranceles, que ustedes saben que sucedió algo de desinformación ayer. Se decía que ya se había firmado una orden ejecutiva, que no es otra cosa que un decreto para imponer aranceles a México y Estados Unidos. No, lo que dijo Donald Trump fue: estoy pensando que para enero así alarga la angustia, la volatilidad, la inestabilidad. Estoy pensando que para enero vamos a tener aranceles de 25% para México y Canadá, sus socios del TEMEC. Y también nos da una orden ejecutiva que, por cierto, eliminó el portal en español de el Departamento de Estado de la Casa Blanca. Ya no hay información en español. Esto había sido una tradición de Estados Unidos, tener siempre la información en inglés y en español. Ahora no hay información en español, pero en los decretos en las órdenes ejecutivas, los decretos solo en inglés. Ha dicho que el Departamento de Comercio, el Departamento de Economía de las Secretarías de Estado vinculadas, la oficina, por supuesto, del TEMEC, ha tenido la instrucción de parte de Donald Trump de hacer un diagnóstico. Aquí ven ustedes a Donald Trump firmando pues una decena, no sé si ya son cientos, pero decenas y decenas de órdenes ejecutivas que hablan de que está cumpliendo su palabra. Es un acto, es un simbolismo tremendo frente a lo que fue una campaña en donde manejó símbolos, en donde manejó frente a poblaciones en Estados Unidos conservadoras, incluso de ultraderecha, esta promesa, y les está diciendo: ya lo firmé, voy cumpliendo. Esto es parte de lo que representa Donald Trump, y en el caso del TEMEC trata de alguna manera de poner sobre el ring, sobre la arena, la negociación del TEMEC, que estaba prevista, como ustedes saben, para 2026. Pensábamos que íbamos a poder respirar, tener un aterrizaje de nuestro Plan México, que la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera tener un poco más de tiempo. Donald Trump está adelantando la negociación con esta orden ejecutiva y nos está diciendo que habrá una evaluación de por qué el déficit de Estados Unidos con el comercio internacional, por qué la debilidad del dólar, la moneda más fuerte del mundo, y al Departamento del Tesoro le ha instruido que revise si hay manipulación en el mercado de cambios, que revise si el balance de cuentas de las finanzas públicas de Estados Unidos
de su economía se ve perjudicado por esta manipulación. Inmediatamente en Revista Fortuna fuimos a preguntar a Secretaría de Hacienda si esto era posible. Nos dijeron, es un procedimiento estándar, está contemplado en el TEMEC, así está previsto, se revisarán los parámetros del mercado cambiario. Y en el caso de México y Canadá, no hay que preocuparse porque tienen regímenes de flotación libre. ¿Qué quiere decir? No hay posibilidad de manipular. El tipo de cambio del peso frente al dólar está totalmente libre. Quien sí tiene un problema, me dijeron mis fuentes, es China, porque China sí tiene lo que se llaman estos regímenes sucios de tipo de cambio, que manipulan. China ha acumulado cualquier cantidad de bonos de Estados Unidos, los ha soltado cuando ellos quieren imponer y participar o hacer disrupciones en la política monetaria. Entonces, por ese punto no tenemos que preocuparnos, pero sí se hará un diagnóstico. Y cuando Estados Unidos haga ese diagnóstico, pues sabrá que para ellos el TEMEC ha sido una gran ganancia, una gran posibilidad de trasladar costos a México y que el tema de los salarios mínimos que habían estado rezagados les dio mucho dinero. Ahora, evidentemente, cuando el gobierno promueve una política pública para que aumenten los salarios mínimos y que cambie la estructura salarial, bueno, pues evidentemente hay cambios y hay transformaciones. Entonces, vamos a ver este diagnóstico, no nos preocupemos por ahora del tipo de cambio. El tipo de cambio está sujeto, como decimos, a oferta y demanda y ha resistido, ha estado resistiendo constantemente estos embates porque Estados Unidos va a crecer y el comercio con Estados Unidos, mientras se dan todas estas disrupciones, México seguirá abasteciendo suministro de materia prima, pero también de partes, manufacturas. La integración no se termina de un día a otro. Pero lo que sí me preocupó hoy fue algo que escuché en dos representantes del sector financiero. ¿Qué va a pasar con la declaratoria de organizaciones terroristas? México no había estado en ese supuesto. Sí, el Departamento del Tesoro, como ustedes saben, a través de la Oficina para el Control de Activos, la OFAC, y en el marco de la lucha contra el narcotráfico que encabezan CIA y DEA, pues ha establecido una lista negra en donde hay empresas que están vinculadas con el narcotráfico, con el lavado de capitales. Pero no hay que engañarnos, en materia de banca hay una gran deuda por parte de la revisión. Sí tenemos la unidad de inteligencia financiera, sí tenemos una ley de lavado de dinero, sí tenemos el GAFI, que es esta plataforma multilateral en donde los países colaboran, intercambian información, pero ya vimos que lo del multilateralismo no es lo que más le gusta a Donald Trump. El multilateralismo está en riesgo respecto a Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. No se firma el Acuerdo de París y en Davos pues estamos viendo que Estados Unidos concentró la toma de protesta y no está siendo protagónico en el Foro Mundial de Davos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué involucra la declaratoria de organización terrorista por parte de Estados Unidos? La declaratoria es un procedimiento, les cuento, esto es resultado de lo que platiqué hoy, es un procedimiento muy formal en el cual el Departamento de Estado destina a un grupo como organización terrorista extranjera, FTO por sus siglas en inglés. Puede usar también la denominación entidades especialmente designadas. Y es un proceso que tiene implicaciones económicas
políticas y diplomáticas. Quien diga lo contrario, pues nos está mintiendo. Y esto se da en el marco de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. ¿Y qué se necesita o en qué supuesto debe terminar un país, dirían algunos, estado fallido si has tenido que enfrentar organizaciones delincuenciales? Pero ¿hasta qué punto se puede considerar una organización delincuencial, una organización terrorista? Y les diré en qué supuestos sí están, que no se cumplen en el caso de México. Pero ¿quién soy yo para decirlo más allá de una reportera que hizo varias consultas? Al Qaeda, que opera en múltiples regiones, incluyendo Oriente Medio y África del Norte. El Estado Islámico de Irak, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hezbollah, con base en Líbano, pero con actividades en otras partes del mundo, y Talibán. Una situación diferente a la que se vive no menos grave quizás, pero esa implicación política, ideológica, creo que no se cumple, pero en ese supuesto debemos estar muy pendientes. ¿Por qué? ¿Qué significa? Me platicaba hoy alguien que trabaja en el sector bancario. Cuando se siguen las regulaciones del GAFI, de la GAFI, bueno, pues se necesita estar al pendiente de toda la información que se va generando. Se emiten listas de personas que están vinculadas con estas organizaciones terroristas y se pide que se haga un escaneo en los estados bancarios, en los depósitos, en las transacciones. Esto evidentemente representa un costo financiero alto para, por ejemplo, para los bancos estadounidenses, para los bancos europeos, que en el caso de México, como no se consideraba que todavía no está la declaratoria formal, pero ya está la orden ejecutiva, pues los bancos podían respirar un poco en el caso de México. Esto no significa que en las llamadas legislaciones que imponen obligaciones como el de risking, que también proviene de lo que sucedió en las Torres Gemelas, los ataques terroristas, los bancos mexicanos y los que operan en México no hayan tenido repercusiones. Y les cuento, desde la trinchera de una reportera de finanzas, pues cubrir qué sucedió con el banco de los Hank, el Laredo National Bank, qué sucedió con HSBC y sus operaciones con Bachofia, que le representaron pues cerrar muchas sucursales, multas, o qué sucedió recientemente con Banco Azteca, bueno, hace 5 años, cuando el Departamento del Tesoro prohibió que bancos en Estados Unidos fungieran como contraparte de Banco Azteca porque no tenían la seguridad de que estuvieran vigilando adecuadamente las regulaciones contra el lavado de dinero. Ya el de risking era algo que estaba afectando porque quienes tenían negocios en México pues no podían arriesgar sus negocios en Estados Unidos. Así es que todo este tema provocó que no se tuvieran pues mayores operaciones. Entonces, creo que ya la banca está con las alertas puestas de qué es lo que representa esta declaratoria, porque volviendo al tema de que la banca tiene mucho que contarnos de si realmente ha sido eficiente en ubicar cuentas de delincuentes, ubicar si hay lavado de dinero, ubicar si se está usando el sistema de pagos para actividades que son delincuenciales, delitos. El tema tiene mucho que ver con todo el desafío del lavado de dinero. Entonces, lo que me comentaban hoy es que sí representa un incremento en costos de operación. La banca va a tener que incrementar los compliance,
los ejecutivos que están al pendiente de esto. Y claro que tampoco van a poder seguir haciendo negocios a diestra y siniestra. Entonces, pues esto es lo que yo les quería comentar. Voy a tomar un poquito de agua. Y voy a leer, perdón, que me ha dado un poquito de tos, pero voy a comentar algunos de sus mensajes. Vamos, si quieres, Juan Manuel, con algunos de los videos de Donald Trump hablando hoy en el marco de la firma de las órdenes ejecutivas. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amén. Es la intervención de Marianne Bott, obispa de la diócesis episcopal de Washington. Pide a Trump tener compasión hacia las personas LGBT, los inmigrantes indocumentados y los seres humanos que hoy sienten temor ante sus violentas políticas. Y estoy leyendo un post que me gustó mucho del Chamuco, fue uno de los primeros que dio referencia a esta intervención, pero sobre todo la expresión, la comunicación no verbal de Trump, o es muy buen actor o de verdad estaba recibiendo el mensaje. Gracias por seguir aquí con nosotros a pesar de mi ataque de tos. Creo que estamos frente a un tema muy relevante que es el financiero, porque, y quiero frasear esto de la mejor manera para que no se me juzgue de alabar lo que está pasando. Pero cuando nos extorsionan, cuando nos dicen deposítame dinero, cuando usan al sector bancario para transferir dinero entre delincuentes,
¿Dónde está la regulación del lavado de dinero? ¿Dónde están las medidas antiblanqueo de capitales? Creo que la banca no está haciendo su trabajo. Entonces, respecto al tema de los terroristas, es algo muy complejo porque van a tener que mejorar toda su regulación, su vigilancia. Van a tener de alguna manera que cumplir otras leyes. Y ahí va el problema. Si se hubiera hecho mejor el trabajo, bueno, pues hoy no tendríamos grupos de criminales tan fuertes, porque el sistema de pagos se ha usado para transferir estos capitales. Sí es cierto, podemos darles el beneficio de la duda, que han hecho un gran esfuerzo cerrando operaciones. En muchos bancos no abren cuentas a cualquier persona, pero creo que nos ha quedado a deber la vigilancia bancaria, la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mucho a deber, porque también en el sector bursátil, ustedes lo han visto, hay información privilegiada. Y hoy con el maestro Julio Hernández comentábamos cómo muchos inversionistas prefieren ir al mercado de bonos mexicano, han salido del mercado de valores. Hay información privilegiada. ¿Y dónde están las autoridades? Hay una multa, sí, pero es muy poco dinero para las ganancias que se realicen. ¿Cuáles son las implicaciones? Si Estados Unidos designara a un cartel mexicano como organización terrorista, los bancos tendrían que implementar controles más estrictos para identificar transacciones vinculadas con estos cárteles, enfrentar posibles sanciones por errores afectando su relación con bancos estadounidenses y otros internacionales, incrementar costos operativos para cumplir con regulaciones más exigentes, reduciendo la rentabilidad. También se genera un incremento del riesgo país. Eso es claro. Un riesgo país que habíamos venido defendiendo con este ambiente democrático, votaciones limpias, transparentes, nos afectaría, porque pueden evitar, y no estoy hablando en el caso de México, pero pueden evitar países que se tema, en donde se tema que puedan haber fondos que estén siendo provistos por estas organizaciones. Se pueden experimentar fugas de capitales y entonces es ahí donde vemos que este tipo de decisiones son totalmente extraterritoriales, que violentan la soberanía, que ponen a un país en una lista que a lo mejor no merecemos estar ahí. Es muy grave. Puedes percibir organizaciones nacionales como de riesgo. Esto, insisto, es la teoría, pero a todo eso se puede enfrentar y por eso digo que los aranceles pueden ser solamente la punta del iceberg y el terreno ya conocido en donde sabemos que Estados Unidos va a poner aranceles, que va a cuidar, porque al final del día, Donald Trump es un empresario. Él no va a poner en riesgo el negocio que se llama Estados Unidos, quiere atraer inversiones, pero ¿qué sucedería si México hiciera también? En Estados Unidos hay organizaciones que negocian con fentanilo y también vamos a poner medidas. Bueno, de eso se trata la supremacía y el imperialismo que viene de Estados Unidos. El de risking se estaba tratando de eliminar a través de cabildeos, a veces non santos, dirían por ahí, en donde algunos empresarios mexicanos pues entraron en cabildeos que ahora son sancionados en Estados Unidos con legisladores. Ya saben de a quién me refiero. Entonces, hay un incremento en costos, en vigilancia, auditorías, más costos de cumplimiento.
Y puede haber también sanciones secundarias, porque pueden seguir operando con estas organizaciones y pueden tener problemas de multas, como sucedió en el caso de HSBC. Voy a leer algunos de los comentarios, pero básicamente esto yo les quería contar, porque es un tema que poco se ha analizado en la prensa financiera. Claro, los bancos no quieren hablar de este tema, no quieren tocarlo. Ellos están esperando de alguna manera que no se consolide, pero las implicaciones son fuertes. Entonces vamos a platicar y agradecerles. Dice Mario Muñoz, demoledor el sermón, sí, y la cara, de verdad es que era muy, muy, muy ilustrativo de lo que estaba pensando. Como les digo, Mario, o era muy buen actor o de verdad estaba recibiendo el mensaje. Me dice María Florencia que si no soy alérgica a la miel, jugo de limón, las veces que tengas tos, una pequeña cucharadita. Es que, ¿sabes qué, María Florencia? Yo debería aprender a respirar diferente, pero como normalmente el programa lo hacemos con entrevistas, pero hemos visto que nos gusta más platicar. Y entonces cuando platicas durante un largo rato, pues se seca la garganta, pero por supuesto que tomo la receta. El PTK, no la PTK, un afectuoso saludo, maestra. Buenas noches, Elías Carrión, qué bueno que ya estás aquí, no tarde, pero qué bueno que no faltes. Dice Manny Clock que acaban de detener un cargamento de cocaína en Canadá y atravesó todo Estados Unidos sin problema. A ver, que nos expliquen qué pasa ahí, que nos expliquen cómo las organizaciones terroristas son las que operan en su país. ¿Y cómo les decimos algo? ¿Cómo devolvemos esta, pues, intromisión? Si hubiéramos hecho la tarea, quizás hoy no tendríamos este problema. Pero bueno, no es un problema ni de la 4T, no es un problema de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, la estrategia está funcionando y estamos viendo reducir el número de homicidios dolosos. Eso hay que destacarlo. Pero no se puede cantar victoria porque el problema es muy complejo. Durante décadas, el poder delincuencial no solamente estuvo vinculado con el poder político, sino que también tenían la manera de abrir cuentas. Quien no recuerda, y por ahí podemos googlearlo y todavía se encuentra, el reporte de la General Accounting Office, en donde hacen toda una auditoría, hacen todo un estudio sobre Citi, sobre el banco más importante, en donde una de sus ejecutivas de banca de inversión abrió sin problema alguno cuentas para Raúl Salinas de Gortari. Este es un estudio que no tiene desperdicio, porque muestra cómo el sector bancario, con tal de obtener grandes cuentas, no ponía restricciones. Entonces, hay pecados de los dos lados, pero cuando Estados Unidos aplica una ley extraterritorial, podemos tener muchos, muchos problemas. La banca ha ganado, ¿qué les gusta? 200,000 millones de pesos de utilidades anuales en los últimos años porque no ha tenido las medidas adecuadas. Hoy los delitos cibernéticos, en donde una cuenta bancaria está involucrada, de acuerdo con datos de la encuesta de seguridad de el INEGI, son los delitos cibernéticos. Son los delitos en donde hay una suplantación, donde se usa una cuenta y hablamos de cosas pequeñas. Entonces, creo que este es un tema del que debemos estar muy al pendiente. Dice Versamidium, Trump quiere la lana del señor Mayo. Sí, yo también pienso eso. Mario Alberto Rebolledo Villarino, ¿cuál es el principal problema que enfrenta la CNBV para hacer más eficiente la regulación de los bancos? ¿Qué crees? Sí sé, porque estuve preguntando. Personal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esto me lo dijo un alto funcionario a quien respeto mucho de la Secretaría de Hacienda,
me dijo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debería de ser una supercomisión, al estilo de lo que pasó, me parece que en Colombia, en donde tuviera autonomía. Ahí sí se necesita la autonomía, tener más recursos, tener más reguladores. ¿Cómo están las cosas que me dicen que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el trabajo de los auditores está por outsourcing y que firman contratos cada semana? Entonces, cada mes. Y entonces, cuando a un regulador, un gran banco, una gran empresa, les ofrece trabajo de planta, de nómina, con prestaciones, se van. El problema no es que se vayan, y qué bueno, que tengan mucho trabajo. El problema es que se llevan información. Y ahí la puerta giratoria que tanto hemos criticado en Revista Fortuna opera a la perfección. Entonces, Mario Alberto, pues se necesita también una nueva Comisión Nacional Bancaria de Valores que tenga recursos, que tenga autonomía, porque recibe el dinero de las multas. Pero ya les comentábamos, una multa de 700,000 pesos por ocultar información y por usar información privilegiada para hacer negocios de millones de dólares. Es que parecemos un país que no es México. ¿Cómo vamos a ser la 10ª economía del mundo si no tenemos esta regulación y este empoderamiento de los órganos reguladores? Me parece que ¿de quién depende la CNBB? Dice el PTCAN, CNBB, Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda, el PTCAN. Y realmente creo que tuvimos 4 o 5 años de una mala Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué no se pueden hacer envíos de dinero a Estados Unidos? Sí se puede, ¿no? Con transferencias, pero los famosos SPEI, bueno, pues tienen todo este tema de regulación, pero también creo que es aleatorio porque los bancos no van a poner en riesgo grandes operaciones, ¿no? Sí detienen las de $10,000. Acuérdense que mínimo son $10,000, son operaciones sospechosas, irrelevantes, hacen sus reportes pues muy hasta administrativos, hasta académicos, y creo que nos hace falta más regulación. Alejandro Campos, bienvenido, dice, me gusta tu programa, el enfoque, saludos. Viridiana Jaramillo nos pregunta, maestra Claudia, si hubiese una deportación masiva, la economía social sería una opción para salir adelante. Sí, pero a ver, ¿qué sucede? El Consejo Coordinador Empresarial que preside Paco Cervantes ya está tratando de presentar opciones para dar trabajo a los mexicanos que van a venir deportados. Pero evidentemente también la economía mexicana tiene una deuda con estos paisanos, con estos connacionales que se fueron a buscar mejores salarios. No podemos negarlo. Mientras allá ganan, ¿qué les gusta? Eh, no sé si alguien tiene una referencia, pero si alguien gana 100, $200 la hora o 50, aquí lo ganan en un día. Es que las diferencias en salarios son impresionantes y luego suman el efecto del tipo de cambio. ¿Les vamos a poder dar ese trabajo? Creo que estructuralmente tenemos una gran deuda con esos connacionales. Y luego los que regresan con todo el ánimo, con todo el entusiasmo. Me contaban el caso y se los cuento porque me sorprendió, de un hombre que lo deportaron. Vino con todo el ánimo a ser emprendedor, le acertó, hizo un negocio de agua, comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y en una riña, violencia, pues lo afectan, él ya no puede caminar. Imagínense, llegó caminando a su país, llegó con todo el entusiasmo, su negocio iba muy bien. Por violencia, ya hoy no puede caminar y sigue al frente de su negocio, pero ya tuvo que contratar a más gente. Entonces, esto es estructural. No fue gratuito y la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe. No fue gratuito que el secretario de Seguridad
Omar García Harfuch estuviera en primera fila en el Plan México. Necesitamos seguridad, necesitamos certeza, porque las inversiones lo necesitan. Y ahora tenemos este componente adicional de Donald Trump. Yo espero que el cabildeo que hagan los negocios tradicionales, los que no están en esta lista que les platicaba el maestro Julio Hernández de hipertecnología, la banca, el sector manufacturero, el sector de retail, Walmart, Amazon, hagan entender a Trump que hacer una declaratoria de organizaciones terroristas en un país que tiene muchos problemas, que tiene muchas complejidades, pero que tomar esta decisión nos afectaría profundamente, porque tenemos todavía una debilidad estructural. Entonces, es un tema complejo, lavado de dinero, blanqueo de capitales, todo lo que se necesita para que la banca impida el ingreso de este dinero. Les cuento una anécdota cuando se da a conocer que hay transacciones donde había corrupción en Pemex. Los bancos tenían sus grandes negocios vinculados con Pemex. Cuando se dan estos problemas de corrupción de los que hablábamos, muchos bancos deciden no más al sector petrolero, no más con Pemex. ¿Vamos a ganar menos dinero? Sí, pero no queremos estar en riesgo. Y entonces se pierden oportunidades, se pierde dinero para pequeños proveedores. Ese es el impacto que tiene la delincuencia, la corrupción, el no hacer la tarea desde muchos sectores. Entonces, amigos, yo quise tocar este tema del cual hemos reporteado mucho en Revista Fortuna, del cual pudimos haber invitado a un experto en lavado de dinero que nos contara, lo vamos a hacer, pero me parece que este diálogo mucho más cerca de ustedes, mucho más sencillo, nos ayuda a entender por qué las órdenes ejecutivas, los decretos de Trump nos pueden afectar mucho en el día a día, nos pueden afectar en la operación porque un banco decide, ¿sabes qué? México ya no me parece tan atractivo. Una aseguradora diga, ya me voy. La competencia y la profundidad de los sectores se va afectando. Por eso es importante que un regulador funcione adecuadamente, que haga bien su trabajo. Voy a leer, amigos y amigas de Economía Social, agradeciéndoles sus likes. ¿Cuántos likes tenemos? Por ahí Mario luego nos ayudaba a contar, pero si nos regalan un like, nos ayudan a que cuando termine la transmisión, el alcance sea mucho mayor. Entonces, gracias por sus likes. Ernesto Araiza, ¿cómo estás? Más que puntual, atento. Por fortuna, Astillero en sus plataformas y programas están abordando todos los planos posibles. Gran tripulación. Ay, qué bonito, Ernesto. Muchas gracias. Ya saludamos a Tigeron, a Octavio Gómez, a Paulus, a Tepetate, Mario, like 77 a las 20:06. ¿Cuánto llevaremos a las 20:44? Tanislao, Bonifacio, Jesús Francisco Licea, muy buenas noches, C. Calvario, Jesús Licea, Connie Ángeles. Dice Joel Enrique Sánchez, México está dolarizado, nos pueden devaluar cuando quieran. Qué bueno que llegué a tu intervención. No, no, Joel, no estamos dolarizados. Tenemos una moneda fuerte, tenemos una moneda que ha resistido todos los problemas que están asociados con esta gran dependencia de Estados Unidos. Yo creo que si seguimos resistiendo, el peso va a convertirse otra vez en una divisa que pueda de alguna manera ser una opción frente a Estados Unidos. Pero de eso no vamos a estar seguros hasta dentro de un par de meses cuando veamos de qué va el gobierno de Trump, porque el riesgo que puede incurrir, en el que puede incurrir Trump para Estados Unidos puede ser también grave, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas, porque si bien Estados Unidos nos va a imponer
medidas extraterritoriales o va a intentar. Aquí de lo que se trata, como diría nuestro querido Fabián Medina, que fue jefe de la oficina de Marcelo Ebrard en el sexenio pasado, que lo vamos a volver a invitar, de lo que se trata es de ser impecables en el argumento, de decirle, no calificamos, sí son terribles nuestros narcotraficantes, vamos a tomar medidas, lo estamos haciendo, estamos colaborando, estamos contribuyendo, pero no es posible que nos impongan, porque no es contra los organismos terroristas, sí es para atajarlos, pero sobre todo es contra el riesgo de nuestro país. Yo creo que hay que ser impecables y se necesitan grandes interlocutores. Interesante lo que ha sucedido con los interlocutores empresariales, que de eso vamos a hacer otro programa. Por ejemplo, estuvo Bernardo Gómez, copresidente de Televisa y Televisa Univisión, después de que estuvo invitado, uno de los únicos invitados a todos los eventos de Donald Trump, fue a platicar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo mismo que está haciendo Altagracia Gómez, cerrar filas. Eso es lo importante. Federico Fernández, hola Claudia, hola Federico, María Florencia, gracias. Jorge Eric de Jesús Anaya nos dice que nota y aprecia que expliquen fenómenos económicos complejos con palabras sencillas. Claro que sí, Eric, vamos a seguir haciéndolo porque son 30 años. Yo sé que no se me notan, ¿verdad? Pero no, son 30 años de reportear en el periódico, primero la experiencia en la Secretaría de Hacienda como analista de prensa extranjera. Después, en el periódico El Economista, donde fui reportera del sector bancario en la privatización. Después del sector financiero, con el periódico El Financiero, donde fui la directora de la agencia de noticias, en donde me tocó la etapa en donde participó como inversionista Alfonso Romo. Fue una gran experiencia porque fue la época de las .com, cuando querían hacer del periódico El Financiero una .com. Ese era el proyecto. Después fui a Reuters, fui corresponsal para Reuters. Después de Reuters sigo colaborando en la revista Proceso. Nace mi bebé, fundo Fortuna, soy directora del periódico El Semanario, que fue un semanario muy bonito en materia de economía, de finanzas y de análisis económico, y ahora Fortuna. Fortuna que siempre la sostuve y me da mucho gusto de verdad compartir con ustedes todas estas experiencias y todo este conocimiento que hemos podido acumular en 30 años. Empecé yo antes de los 20 y ahora pues estoy muy contenta. Natalie Camaya Visite dice que es nuevo miembro. Gracias por estar aquí. Recuerden que se pueden suscribir a Patreon, que es este sistema de aportación ininterrumpida al canal de Astillero. Yo estoy ahí y me avisa si hay una exclusiva, si hay una nota, si hay una intervención ante un evento. Es información en tiempo real. Entonces, como los buenos tiempos de las agencias de noticias en tiempo real, Astillero lo hace con un equipo que va desde el equipo de jóvenes que tenemos de verdad un semillero impresionante, y digo tenemos porque los he visto crecer y no saben qué gusto me da. Uno de ellos fue alumno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y llega a Astillero inspirado por una entrevista que le hicimos al maestro Julio Hernández. Así de bonito ha sido ser parte de esta comunidad. ¿De qué le sirve a Trump tener unos socios débiles si engaña creyendo que Estados Unidos puede solo contra el mundo? Le preguntan en su conferencia de la Casa Blanca mientras firmaba órdenes ejecutivas que qué mensaje le daría a Brasil y qué mensaje le daría a América Latina. Podemos escucharlo, Juan Manuel, porque el tono y la displicencia es imperdible. Vamos. Sir? Yes, sir. First, we have a list of pardons and commutations relating to events that occurred on January 6, 2021. Okay, and how many people is this? I think this order will apply to approximately 1,500 people, sir. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon.
Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. We have about 6 commutations in there where we're doing further research. Nice to see you again. Nosotros no los necesitamos. Nosotros hicimos una nota en Fortuna que les recomiendo recreando este momento. No los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Así el tono de Donald Trump. Qué importante es en este momento que se cierren filas con la Unión Europea. ¿Por qué no con Brasil? Estamos viviendo desafíos importantes. Me pregunta por aquí Edith Elizalde si su dinero corre riesgo en CETES. No, Edith, no corre riesgos, tranquila, sigue aportando. Y precisamente les decía que los inversionistas pasaron del mercado de valores, renta variable, a renta fija, a los bonos, porque confían en el gobierno mexicano como acreedor. Entonces, no tengas desconfianza, sigue ahorrando y confía en nuestro gobierno. Dice Tanislao, ya vamos 280 likes y 353 visitas. Muy bien. Versamidium nos reporta que Biden le congeló cuentas bancarias a los rusos, incautó yates a los oligarcas. Sí, bueno, pero ahí también intervienen factores políticos. Y eso, de este comentario de Versamidium me permite llegar a ese punto. También nos vulneran en nuestro sistema político. Y eso pudieran llegar a hacerlo, como sucedió con Biden y con los rusos. Entonces, creo que tenemos que ser impecables en la argumentación, en la ley, porque me recordaban hoy en una junta que tuve en la tarde que también muchos de los decretos pueden ser parados a nivel regional y que esto sucedió en el anterior gobierno de Donald Trump. Descorazona saber, sin embargo, que hay muchos legisladores demócratas que ya se están uniendo a esta mayoría que tienen los republicanos y que también la comunidad hispana, que hay que ser empáticos con ellos, seguramente tienen muchos problemas allá, pero que están muy preocupados por la presencia de organizaciones delincuenciales, sobre todo de Venezuela, de Colombia, y bueno, pues a seguir analizando, a seguir trabajando y a no detenernos, por favor. Dice Héctor Cervantes, la deuda pública es lo más seguro. Exacto, Héctor. Gracias, gracias. Elías Carrión, además del canal principal de Julio Astillero, gracias por la información. Por favor, denle like a Economía Social. Alex Aguilar, ¿es verdaderamente viable una relación económica fuerte con Brasil? Nuestra geopolítica lo permite. Los BRICS se están fortaleciendo muchísimo. Creo que debemos analizar en algún momento. María Florencia, que no realizó su servicio militar, que el Papa pagó el certificado médico para no participar en el ejército. Sí, un buen dato de Francisco Cruz. Amigos, gracias por estar aquí en Economía Social. Hoy, perdón por el ataque de tos. Ya mi hijo me trajo agua, pero siempre trato de tenerla y se me olvidó. Gracias a Araceli Hernández Bertis, que se suma a la comunidad de Economía Social Astillero. Gracias, Araceli, por tu like. Ya nos despedimos, no se vayan, quédense aquí con el maestro Julio Hernández para seguir informándose, pensamiento crítico y mucha reflexión. Hasta el próximo viernes, les dejo un gran abrazo. Gracias por sus likes.